Absolutamente el mundo entero, tal y como está constituido, era como si me hubiera echado. No podía entrar en una casa, no podía ir a un cine, no podía ir a un teatro, no podía leer un libro. El propio papel, la tinta y el cloro del papel me afectaba muchísimo. No toleraba prácticamente ningún alimento, no podía ir a un restaurante, no podía coger un avión, no podía coger un tren. ¿Y dónde me fui? Pues a la vida, a la naturaleza, porque el mundo y la vida no es lo mismo. Pero yo lo confundía, como muchas veces no hacemos. Durante todo ese tiempo, pues claro, mi vida cambió. De pronto, saber que bueno, pues mi mesa era el césped, la tierra, que mi techo era el cielo. Es una semilla, ¿no?, que se planta en el alma, esa experiencia de ese año, de ese contacto con la naturaleza, y que simplemente de vez en cuando tienes que regarla, pero una vez que ya está plantada, está ahí. Y es un referente que es verdad que muchas veces tienes que volver. Yo por eso vivo en un lugar en la naturaleza, y para mí sin la naturaleza me marchitaría absolutamente. Piensa por ti mismo. Wake up. Bueno, Pilar, por cierto, te llamas como mi madre. Ya te tengo cariño antes de conocerte. Gracias por recibirme hoy aquí. Este sitio maravilloso, en plena naturaleza. Por algún motivo tú y yo teníamos que vernos porque hace un año ya me llegó tu nombre por medio de Jorge. Me habló de un libro maravilloso que tenía que leer, me habló de ti, y luego también a través de Gonzalo digo, bueno, pues ya esto tenía que llegar. Gracias, porque tenía muchas ganas de conocerte. Y bueno, yo te estoy empezando a conocer, pero para la gente que todavía no te conoce, ¿qué le podemos decir acerca de Pilar? Bueno, primero, mil gracias. Yo también sabía que te tenía que conocer, porque llegó a mí, no sé cómo, Wake Up, la plataforma no vuestra, y realmente sabía que te iba a conocer. Vi varias entrevistas tuyas, y cuando yo te miraba, porque además como tienes esa forma, ¿no?, tan natural, tan espontánea y tal, cuando yo decía, tengo que conocer a Alex, no tenía ni idea, por supuesto, que conocieras a mi sobrino, a uno de mis sobrinos preferidos, a Jorge. No tenía ni idea. Bueno, a Gonzalo sí, porque alguna de las entrevistas sí que le vi, pero sabía, y de pronto, pues bueno, las cosas se cumplen. Así Bueno, que millones de gracias. Y nada, pues, ¿quién soy? No me gusta confundir quién soy con lo que hago, porque claro, muchas veces tenemos tantos títulos y tantas cosas que pues soy tal. Entonces yo primero soy pues un ser humano aprendiendo cada día, que quizá a través que ahora te contaré de mi historia, ¿no?, de un proceso que he vivido, pues he despertado y me he dado cuenta de muchas cosas. Pero ¿a qué me dedico? Más que quién soy. Me dedico sobre todo a la medicina, estudié medicina. Hay una cosa muy curiosa que me ocurrió cuando tenía 14 años, que fue la primera vez que entraba en una clase en el colegio de biología. Y, y cuando entré, pues la profesora, me acuerdo perfectamente de su nombre, de cómo era, de su mirada, de todo, que no me pasa con ninguna otra asignatura. Y fue muy curioso porque según entré empezó a hablar de la célula, y empecé con una taquicardia, el corazón se me subió aquí, con un hormigueo, me temblaban las piernas como con la tripa, ¿sabes? Esa especie de hormigueo. Y yo, claro, tenía 14 años, no me había enamorado nunca y no tenía ni idea de lo que estaba pasando, y pensé que incluso me estaba poniendo enferma, y yo me fui al baño porque dije, algo me está pasando, ¿no? Y realmente luego me di cuenta, ¿no?, al cabo del tiempo, digo, lo que me pasó aquel día fue que me enamoré de la vida a través de la célula, de la explicación, ¿no?, de esta profesora explicándome la célula, el cuerpo humano, y fue mi primer contacto y mi primera experiencia de despertar una pasión, ¿no?, de decir, y fue muy bonito. Mi padre era médico, y entonces yo en un principio pensé hacer biología, pero luego mi padre era médico, entonces dije, bueno, ¿cómo puedo acercar esto, esta pasión que he sentido, pero que además pueda tratar, ¿no?, con seres humanos y pueda ayudar y ser una persona de servicio en ese sentido? Y bueno, pues decidí hacer medicina. Estudié la carrera de medicina, hice varias especialidades,
y hice pediatría, luego neonatología, luego estomatología por diferentes circunstancias de mi vida, y luego también experta en adicciones, estudié experta en adicciones por mi entorno, por una serie de personas que vi, incluso una hermana, ¿no?, que tuvo problemas de alcoholismo. Y entonces, bueno, pues un poco mi vida ha ido cambiando, lo que he ido haciendo en función de cómo mi propia evolución, mis propios cambios a través de mis propias experiencias. Entonces, bueno, eso es un poco a lo que me dedico o a lo que me he preparado, la vida me preparó, ¿no?, a ser médico. Ujú. Entonces, a partir de ahí, pues pregúntame lo que quieras y ya te cuento. Bueno, yo me consta que tienes una historia un poco peculiar. Quizás no sea pues, la típica historia de vida, y aunque algo sé, me gustaría pues, conocerla, pues, que me contaras un poquito más, contada por ti, ¿no? Porque, bueno, no sabría ni siquiera por dónde empezar a preguntarte. Eh, Casi te dejo a ti que me digas un poco cómo empezó todo, o por dónde, porque las historias a veces lo difícil es desde dónde te cuento, ¿no? Claro. ¿Desde dónde me vas a contar? ¿Cómo empezó todo? Uf, pues tampoco es fácil. Pues mira, un poco así en líneas generales, después de hacer mi carrera de medicina, trabajé en un hospital, pero había cosas que realmente se me quedaban un poco frías, ¿no? Sentía como que de pronto mi pasión, aquella que había sentido por la medicina y por la vida, empezó no sé, como a perder fuerza, empecé a sentir como que me estaba distanciando de aquel impulso que había sentido y bueno, dejé de ejercer la carrera de medicina. Ujú. Durante un tiempo de mi vida, pues me casé, un señor con empresario, con una vida muy agitada, una vida en la cual tengo muchas cosas que agradecer, por supuesto, pero yo me daba cuenta que realmente no me producía la satisfacción. Sentía como que lo que yo había venido realmente a hacer en la vida, pues que me estaba como desviando. ¿Qué pasó? Pues pasó que al cabo del tiempo empecé con una serie de síntomas en mi organismo, mucho cansancio, tenía como unos 40 años, una cosa así, entonces empecé con mucho cansancio, con muchos dolores de cabeza, dolores musculares, intolerancias alimentarias, empecé a sentir pues como que me envejecía, como que me estaba envejeciendo y que ya no tenía la vitalidad, ni las ganas, ni la fuerza. Entonces, bueno, pues así fue durante un tiempo, hasta que llegó un momento en el que de pronto, todo esto fue paulatino, ¿no? Pero ya me di cuenta de que no podía prácticamente tolerar nada de lo que había en mi entorno. Nada era nada. Es decir, desarrollé, por contarte un poco para que entiendas, desarrollé una cosa que se llama sensibilidad química múltiple. No me gusta llamarlo enfermedad, aunque está catalogada como una enfermedad, porque es una hipersensibilidad. Una Ujú. hipersensibilidad motivada por una agresión. Es decir, la sensibilidad química es una incapacidad de tolerar multitud de sustancias contaminantes que están en nuestro entorno, en el agua, en el aire, en los alimentos, en la ropa, en los productos de limpieza. Entonces, bueno, desarrollé una intolerancia a todo esto hasta que llegó un momento en el que pues no podía entrar en una casa, no podía ir a un cine, no podía ir a un teatro, no podía leer un libro, el propio papel, la tinta y el cloro del papel me afectaba muchísimo, no toleraba prácticamente ningún alimento, no podía ir a un restaurante, no podía coger un avión, no podía coger un tren, o sea, absolutamente el mundo entero, tal y como está constituido, era como si me hubiera echado. ¿Y dónde me fui? Pues a la vida, a la naturaleza, porque el mundo y la vida no es lo mismo. Pero yo lo confundía, como muchas veces no hacemos. Y y claro, cuando de pronto lo único que me he dado cuenta es que estaba bien en la naturaleza, en lugares limpios, lugares con aire limpio, pues durante casi un año tuve que vivir prácticamente en la naturaleza. No podía tolerar ni siquiera entrar a una vivienda, las pinturas, los barnices, las telas, todo eso, la sensibilidad era tan extrema que a veces no toleraba ni siquiera la ropa, que solamente podía vivir en la naturaleza durante todo ese tiempo. Pues claro, mi vida cambió, imagínate, ¿no? Lo que fue de pronto saber que bueno, pues mi mesa era el césped, la tierra, que mi techo era el cielo, que, bueno, pues que donde empecé a estudiar, soy una apasionada del estudio, siempre me ha encantado estudiar. Saqué un montón de matrículas en la carrera de medicina porque siempre he sido una persona muy curiosa, ¿no? Pero claro, cuando de pronto me encontré en la naturaleza me di cuenta
que tenía que estudiar ahí, que todo lo que había estudiado en los libros no tenía nada que ver con experimentarlo y convivirlo. Y empecé a través de la observación, ahí ya dejé de usar la razón y dejé de usar el intelecto y empecé a utilizar la observación, esa atención plena, ¿no? Absolutamente, a ver y aprender a leer en la naturaleza. Entonces ahí me descubrió un mundo nuevo. Me volví una apasionada, que desde pequeña lo era, de Goethe, eh, y la fenomenología de Goethe, ¿no? Como la teoría de los colores, como entonces para mí fue descubrir otra vez todo lo que había leído y había estudiado, pero de una forma viva, ¿no? Empecé a descubrir la teoría de los colores de Goethe a través de un amanecer y de pronto dije, ay, esto es lo que decía Goethe, que yo lo estaba intentando entender, pero realmente ahora lo veo, ¿no? Entonces empecé a ver la diferencia entre entender algo y ver algo. Entonces, Conocimiento y la experiencia, ¿no? exactamente, ¿no? Entonces, para mí fue toda una experiencia maravillosa. Entonces, bueno, lo que para todo el mundo suponía un horror, pobre Pilar, decían, qué horror, no puedo ir a un cine, no puedo ir a un teatro, no puedo hacer nada. Y yo por dentro decía, pero ¿cómo que pobre? O sea, estoy de verdad, me he dedicado a viajar toda mi vida, ¿no? Porque con mi exmarido, hoy día estoy separada, con mi exmarido pues íbamos a muchos viajes y conocíamos muchos lugares y tal. Y entonces dije, ¿hacia dónde no he viajado? Hacia adentro, ¿no? Entonces empecé a viajar hacia adentro, a conocerme a mí misma, a conocerme a través de la naturaleza, a través de las verdades, de la lógica y de las leyes de la vida y del universo que no tienen nada que ver con las leyes del mundo, ¿no? Entonces para mí fue un discernimiento y una capacidad de consciencia que, bueno, fue un salto cuántico. Yo muchas veces digo, parece que he vivido un montón de vidas, o sea, desde que me pasó esto a todo lo que he ido, ¿no? Procesando y experimentando, realmente ha sido algo durísimo, tremendamente duro, pero maravilloso a la vez. Es decir, las dos cosas te tengo que decir, ¿no? Qué Eh, bueno. Bueno, tengo que decirte que desde lugares muy diferentes, yo pasé un año de mi vida en la naturaleza, solo con mis perros, sin teléfono, sin internet, sin televisión, sin WhatsApp, sin absolutamente nada, meditando 4 veces al día, viendo amanecer cada día y viendo anochecer cada día. Y efectivamente, bueno, en mi caso fue por un tratamiento de adicciones, donde yo recuerdo que todos mis compañeros lo veían como una tortura, ¿no? Porque no puedes hacer nada, tal. Para mí fue mi mejor año. Fue el mejor año de mi vida. ¿No ves cómo nos teníamos que conocer? Sí, Esa experiencia nos une enormemente, porque si no lo totalmente. pasas, si no lo has experimentado, no lo puedes entender. Para mí también te puedo decir que dentro de eso fue, quizá puedo decir que uno de los mejores años de mi vida también, así que De es hecho, a curioso. veces me meto en el día a día, en las tal, no sé cuánto, intento buscar tengo esa referencia como el volver a, ¿no? Creo que nunca he estado mejor que cuando estuve en ese año. Creo que nunca viví sin hacer nada, vivía la vida más intensamente que nunca y Mm, lloraba con un amanecer mm, cada mañana. mm. Y, bueno, de hecho hago retiros cada año y tal, porque intento de nuevo volver a ese orden que tenía ahí tan maravilloso, ¿no? Es una semilla, ¿no? Que se planta en el alma, esa experiencia de ese año, de ese contacto con la naturaleza y que simplemente de vez en cuando tienes que regarla, pero una vez que ya está plantada, está ahí. Y es un referente que es verdad que muchas veces tienes que volver. Yo por eso vivo en un lugar en la naturaleza y para mí sin la naturaleza me marchitaría absolutamente. Supongo que a todos, no lo sé, nos puede pasar un poco lo mismo, y es que la vida a veces nos quiere llevar y no nos dejamos. Y nos lo pone, y nosotros solo vemos problemas y tal, porque no es lo que creemos que es lo bueno para nosotros, ¿no? Cuando sin embargo te está poniendo un regalo delante de ti, y la mayoría de la gente lo que hace es luchar para no... Mm, cuando te puedes tirar años luchando con algo que tenías delante todo el rato, ¿no? Y que en vez de aceptar y agradecer y atravesar, mm. te pones a luchar contra ello desde la mente, desde yo, Sí, sí, lo bueno para mí es otra cosa. No sí. sé si el ser humano en general vive un poco así, ¿no? Yo creo que sí, sobre todo tal y como está hoy día, ¿no? El mundo también, todo lo que nos ofrecen, la gran confusión que hay, ¿no? En lo que es el éxito también, ¿no? Yo el éxito es una palabra que me encanta separarla y yo separo exit guión cero, salida al vacío. Es decir, ese éxito que nos venden, ¿no? El éxito es eso, es encontrarte a ti mismo a través de la naturaleza, es saber quién eres,
es experimentar la vida, ¿no? Con ese entusiasmo, ¿no? Nos empeñamos en que una cosa tiene que ser y por un camino y de pronto cuando soltamos y cuando aceptamos, ¿no? Por dónde nos lleva la vida y el universo y decimos, pues tú no sabes la cantidad de tiempo. Tú imagínate cuando a mí me ocurre esto, que además me tengo que ir a Estados Unidos porque efectivamente estuve en la naturaleza, pero llegó un momento en que mi cuerpo estaba sometido a una carga tóxica enorme. Me tuve que ir a Estados Unidos, que era el único sitio donde allí me hablaron de él, que era una UCA, una unidad de control ambiental, y trataban a personas pues intoxicadas. Y me dices, pues ¿intoxicada de qué? Bueno, pues yo intoxicada de muchísimos contaminantes que están en nuestro entorno, tenía unos niveles de mercurio que eran incompatibles con la vida. Me hicieron varios análisis en laboratorio y me lo repetían porque decían, no puede ser, o sea, es imposible que con estos niveles de mercurio puedas estar viva. Bueno, me quedé en una silla de ruedas, perdí la memoria, no podía seguir el hilo de una conversación, me quedé en 30 y tantos kilos, o sea, yo no soy bajita, mido unos 70, o sea, y me quedé en 30 y tantos kilos, es decir, estaba prácticamente al borde de la muerte. De hecho, cuando me fui a Estados Unidos y fui a esta clínica, a esta UCA, uno de los mejores expertos de medicina ambiental del mundo, me dijo, creo que has llegado tarde y no sé si voy a poder hacer algo por ti. Y por supuesto, le miré a la cara y le dije, claro, no he terminado, aquí no he terminado mi viaje en esta vida, desde luego tengo la seguridad absoluta. Y le dije, vamos a luchar. Estuve luchando pues en 6, 7 meses, pues entre la vida y la muerte, con unas convulsiones, con fiebres de más de 40, más de 40 de fiebre, me salí en varias ocasiones de mi cuerpo y yo escuchaba, ¿no? En la clínica que decían, la doctora Pilar que se ha vuelto a desmayar. Y entonces yo me veía afuera, iban todos corriendo al rincón donde yo estaba ahí en el suelo tumbada, ¿no? Y tenía esa experiencia, o sea, realmente fue para mí algo impresionante, porque imagínate que mi cuerpo estaba como separado absolutamente y mi cuerpo estaba tan contaminado que, bueno, que si yo no hubiera logrado quitar todos esos tóxicos de mi cuerpo, pues bueno, pues claro, por supuesto me hubiera muerto, o sea, hubiera sido una intoxicación absoluta y me hubiera muerto. Eh, entonces ahí me diagnosticaron de la sensibilidad química, vieron que tenía una carga tóxica enorme, empezaron a hacer tratamientos con sueros intravenosos, con vitaminas para ayudar a mis rutas metabólicas a que empezaran a desintoxicar. Y recuerdo que todos los martes los médicos de la clínica se reunían porque eran de todos los diferentes estados de Estados Unidos, se reunían para hablar de medicina ambiental, la cantidad de enfermedades, de patologías y de problemas que estaba ocurriendo con eso. Y me invitaban. Entonces yo iba con mi silla de ruedas prácticamente sin enterarme porque en esos momentos no podía tener atención a nada, o sea, estaba tan absolutamente bloqueada, ¿no? Por esa carga tóxica que era incapaz, pero iba poco a poco todos los martes, iba escuchando, iba aprendiendo y ahí fue cuando empecé a estudiar otra vez la carrera de medicina, Ujú. pero desde otra visión, otra vez, desde aquel momento a los 14 años, ¿no? Que yo sentía aquel impulso, volví a recuperar esa pasión y que no la vivía cuando hacía la medicina hospitalaria en absoluto. Entonces, pues fue para mí una experiencia impresionante, porque tuve que estudiar 3 años de biología, tuve que estudiar también bioquímica, tuve que estudiar física, es decir, para poder comprender también el cuerpo humano y además tuve que darme cuenta y que atreverme a ver que el ser humano no solo es un cuerpo físico, sino a meterme en una visión mucho más profunda y trascendente del ser humano, ¿no? Con su alma Ujú. y con su espíritu, y también saber que desde ahí es como teníamos que actuar todos los médicos. Me estaba viniendo a la cabeza lo he escuchado en alguna parte, no puedes estudiar el círculo por trozos. No se puede ver el círculo centímetro a centímetro, ¿no? Tienes que ver toda la foto. El ser humano es toda una foto, ¿no? Y a veces, para tener una comprensión global, no sé si es suficiente ir a especialidad por especialidad o, o abrir un poquito, de dar un pasito atrás para intentar ver no solo trocitos o áreas como tal, sino ver la conexión de todas esas áreas que son lo mismo, ¿no? Es así, exactamente, es eso, ese es el punto más importante. Es cambiar el punto de vista por el plano, cambias el punto por el plano
y la vista por la visión. Es como esa visión de águila, esa visión completa, ¿no? Ese es Goethe, es la fenomenología de Goethe, es como era tan diferente, ¿no? Como él veía, ¿no? Los colores, incluso como Newton en ese momento, a como Goethe, ¿no? Es esa maravilla de poder ver que efectivamente en cada parte está el todo y aprender a ver esa visión, ¿no? global de la naturaleza, del mundo, de la vida, de todo absolutamente. El cuerpo humano, ¿no? El cuerpo humano, todas esas hiperespecialidades que hemos hecho, se nos ha olvidado realmente que el cuerpo humano, todo lo que ocurra en cualquier sitio en este dedo, va a repercutir en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Todo lo que tenga que ver con cualquier sensación que tengas, con cualquier sentimiento, con cualquier estado que consigas, siempre va a repercutir en todo el cuerpo humano. Entonces, esa visión se ha perdido. A mí me gusta mucho comparar el cuerpo humano con una empresa. Realmente, si los empresarios conocieran el cuerpo humano, sería maravilloso, porque el cuerpo humano no compite, coopera siempre, siempre. Y es tan inteligente que sabe que si la célula especializada en la célula hepática o la célula del riñón, que cada uno tiene su función, o el alveolo en el pulmón o la neurona en el cerebro, ¿no? Saben perfectamente que si no cooperan y que cuando una está más débil tienen que venir todos a ayudarse, ¿no? Para que realmente el sistema se una y que de verdad pueda trabajar en su mayor eficacia, en su mayor salud, pues es que funcionan así, ¿no? Eso, y las empresas normalmente son compartimentos estancos, esa competitividad, es decir, hay ciertas cosas que realmente yo siempre digo, ojalá el cuerpo humano es la empresa más inteligente que se ha hecho. Y realmente, de hecho, me invitaron una vez, ¿no? a presentar un libro, que era un libro de empresas familiares y que se llamaba Los antioxidantes de una empresa familiar. Y entonces me pareció muy bonito lo de los antioxidantes, ¿no? Ujú. Y cómo los radicales libres y todo. La verdad que es muy bonito, pero la visión del cuerpo humano, ¿no? Completa. De hecho, fíjate, el tema de la ciencia hoy día, que quizá también es importante que toquemos un punto de eso, el tema de la ciencia, el método científico ya es un método muy obsoleto. ¿Por qué? Pues porque es eso que tú estabas diciendo antes. Es decir, el método científico que hace, coge algo, una parte, esa parte de ese círculo coge una parte, la saca de su contexto, la saca de su realidad, de todas las variables a las cuales puede estar sometido, y en ese momento lo estudia, profundiza, lo matematiza y sabe mucho de eso. Pero claro, no es la verdad ya, porque en el momento en que tú la sacas de todo su entorno, ya ha cambiado. Y eso es lo que hace. Entonces, ¿qué ocurre? Que es que realmente el método científico no puede abarcar la complejidad del mundo vivo. Entonces tiene que hacerlo de esa manera. Por lo tanto, ya no somos fieles a la verdad. No estamos diciendo la verdad. Entonces, el método científico hoy día es muy limitado. Y sobre todo, además, desde mi punto de vista, comete un gran error, y es que dice, lo que nosotros no sabemos, lo que no hemos comprobado, no existe. Eso es un error gravísimo de base. Es decir, no es competencia de la ciencia decir si algo es o no verdad. Simplemente hasta aquí hemos llegado, señores. Nada más. Hasta aquí sabemos, ¿no? De hecho, por ejemplo, fíjate, cuando estaba el microscopio electrónico, se llegó a decir que no existía membrana en la célula. Y después apareció, perdón, cuando empezó primero el microscopio óptico, decían que no había membrana. Aparece el microscopio electrónico más adelante. Sí, señores. ¿Por qué? Porque en ese momento el aparato no era suficientemente preciso para poder ver que había más allá. Y luego la ciencia pidió perdón, como tantas otras veces se va corrigiendo a ella misma, ¿no? Y entonces hoy día la medicina se basa en ese método científico y deja a un lado las cualidades secundarias, ¿no? Solamente tiene en cuenta lo que se mide, lo que se toca, lo que se pesa, pero todo lo que tiene que ver con las cualidades secundarias, que son todo lo subjetivo, lo que tú sientes, todo lo que tiene que ver, ¿no? con tu miedo, con tu dolor, con todas las sensaciones que tú tienes, eso, como no se puede medir ni pesar, realmente se queda fuera. Entonces la ciencia ahora mismo pues está muy limitada. Claro, me llega como una especie como de sentimiento de tener que saber todo, y hoy también se puede decir, a partir de aquí no sabemos, no pasa nada, ¿no? Es que no podemos saber todo, es absolutamente imposible. Claro, es como esta conversación, me acuerdo que salió este ejemplo, es como si yo, a juzgar por esta habitación, tengo que decirte que el mundo ahí fuera no existe, porque yo no puedo verlo. Por lo tanto, a Exactamente. partir de esas montañas está el vacío.
Exactamente, Bueno, oyes, podríamos decir que yo te puedo decir que desde aquí se ven unas montañas que son así, 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 y a partir de ahí pues no lo sé. exactamente, Y no pasa nada si se dice no lo exactamente. sé, ¿no? Pero eso, el no lo sé en la ciencia es como se encienden las alarmas, ¿no? Sí, 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 exactamente. Es todo lo tengo que controlar, todo lo tengo que medir. Entonces es muy triste, ¿no? Vivir ahí en esa estructura, ¿no? Mm, Tan cerrada. Entonces, bueno, pues a mí me encanta sentir que es la realidad, además, que la vida es un misterio, un verdadero mm, misterio y que estamos continuamente aprendiendo. Y eso es lo que es maravilloso, porque ya tengas la edad que tengas, siempre te sientes como un niño, mm. porque cuando somos niños nos queda todo por aprender, ¿no? Entonces eso es lo más bonito del mundo. Hablabas del método científico, en el que ya el propio procedimiento invita al sesgo. Y es que, claro, si tienes que separar algo de todo lo demás, no solo estás separando algo de todo lo demás, sino que te estás separando tú de ese algo. Claro, porque como quieres estudiar algo y necesitas la imparcialidad y tienes que dar ese paso atrás, claro, así el hombre se ha separado de la naturaleza para poderla estudiar y no interferir, pero si es que interfieres porque tú eres naturaleza, no se puede no Exactamente. interferir, La ¿no? observación influye, y el que observa, Exacto. eso es algo que cada día. Yo muchas veces me imagino, lo he comentado una vez con alguien, dos glóbulos rojos hablando uno con otro dentro de un cuerpo humano y diciendo, oyes, vamos a dominar este cuerpo humano que es nuestro. Es nuestro, lo controlamos, lo poseemos y además si nos gusta nos vamos a ir a por otros cuerpos humanos, ¿no? Es como, chico, pero si tú eres parte de, no puedes separarte. Claro, pero esa es un poco la visión que estamos teniendo hoy en el mundo, porque te digo que no es la visión de la vida, ni las leyes de la vida, ni la lógica de la vida, pero sí que en el mundo cada vez estamos pensando que somos más poderosos que el conocimiento y conocer y que realmente podemos llegar incluso a jugar a ser dioses, ¿no? Ya que nosotros lo sabemos todo, lo controlamos todo, todo depende de nosotros y realmente eso no es así. Eh, Además, cada vez más se encuentran relaciones como, por ejemplo, a mí me encanta el campo magnético del corazón, por ejemplo, o del cerebro, ¿no? Estamos mucho más conectados. Aparte de que el hecho de que tú me estés mirando en este mismo instante, a mí ya me está condicionando incluso mi composición química seguramente. Eh, todo está conectado. Podríamos decir que todo está Claro, conectado. ya lo sabemos y he escuchado alguna de las entrevistas que tú has hecho también en Wake Up sobre la física cuántica, sobre todo, vamos, está clarísimo, ¿no? Que ya realmente está todo, absolutamente está conectado bueno, que es que yo cada día, ¿no? Me acerco más a esa parte del misterio, de eso que no vemos. Cuando a veces las personas hablan, ¿no? Del esoterismo, esotérico. ¿Tú sabes lo que quiere decir que esotérico? No. Lo oculto. Ujú. Es decir, eso es lo oculto, lo que no vemos, lo que está detrás de la apariencia. Entonces, cada vez, ¿no? Hay más personas, ¿no? Que estudian y más científicos que se acercan mucho más a esta visión, ¿no? Y a esta visión de que estamos absolutamente todo conectados. Yo siempre lo veo como una especie como de red, de malla, ¿no? Como si estuviera ahí como totalmente transparente, en la que pensamos que hay vacío y no hay vacío. Está todo absolutamente la energía, ¿no? Y a través de la física cuántica sabemos que la energía es todo es energía, incluso la materia, y que tiene diferentes dimensiones, ¿no? Desde la parte más física, de la parte mental, pero eso es algo que cada vez, lo que me alegra es que cada vez la ciencia se va acercando más a los místicos, a todo lo que se lleva diciendo hace miles y miles de años, ¿no? Y que de alguna manera se ha criticado, se ha separado, se ha dicho, bueno, estos son fantasías, y cada vez estamos llegando más a través de la ciencia y todo el mundo espiritual, el mundo místico se está acercando cada día más. De hecho, ha habido términos que a lo largo de la historia han cogido mala fama, porque, bueno, eso que dices de Por esotérico, ejemplo, esotérico, bueno, pues tiene como una especie de mala fama o de connotación negativa, precisamente desde el lado del querer controlar, del querer tal, mm, porque además, claro, yo, no sé, supongo que hay que tener cierta confianza en la vida o perder a veces un poco el miedo para entender que a lo mejor no lo controlamos todo y está bien. Que a lo mejor hay cosas que llevan cierto misterio. La palabra misterio tampoco es que tenga muy buena fama, quizás según en qué entorno se ujú. use,
Pero es que a lo mejor hay que dar espacio a cierto misterio, a cierta, ¿no? A cierta... Pero si misterio es algo que no se conoce, algo que no se sabe, algo que de alguna manera a lo mejor no es accesible, es algo que ¿cómo utilizamos misterio? Esto es un misterio, ¿no? Que en el fondo que te está diciendo algo que tú no puedes entender por qué está ocurriendo, ¿no? Y que realmente lo desconoces. Entonces, a mí me encantaba Einstein, ¿no? Cuando decía, hay personas que piensan que no existen los milagros y otros que pensamos que todo es un milagro. Pues es que realmente el que tengamos 10 dedos, el que hablemos, el que yo te esté hablando a ti ahora mismo y a través de unas ondas esté llegando mi sonido, esté llegando aquí a tu receptor, me estés entendiendo, estemos conectándonos. Es que eso porque no lo pensamos, porque no lo sentimos, porque no lo observamos. Pero es que todo eso a mí me encanta, ¿no? Como dicen, es que todo realmente lo que hay en nuestro entorno es todo un milagro, ¿no? Que de una semillita salga todo un árbol, que hemos perdido esa visión, nos hemos enfriado, hemos visto todo, vemos todo de una manera ya tan estructurada, que realmente nos perdemos lo más maravilloso, ¿no? De la vida. De hecho, ahora llega la inteligencia artificial y el ser humano flipa cuando la ha tenido en la naturaleza toda la vida y además una muchísimo más compleja y más perfecta que lo que jamás el ser humano pueda crear nunca, ¿no? Exactamente. Yo la llamo a la naturaleza una inteligencia artificial que seguramente jamás llegaremos a comprender, pero eso te digo, a veces, oye, que a lo mejor no hay que comprenderla, te quiero decir que está bien, que no Que pasa está bien nada. llegar a donde lleguemos, claro que Sí, sí, totalmente. Mira, yo en la naturaleza he aprendido matemáticas, he aprendido física, he aprendido química, pero viva. Es decir, aquello que había estudiado en los no libros en y la que tabla periódica, ¿no? exactamente, pues de pronto lo he visto, ¿no? Lo he visto en la naturaleza. Esto que te contaba antes, ¿no? A través de un amanecer, tú que también has visto tantos amaneceres, ¿no? Yo recuerdo que a veces con Goethe, que era, bueno, de esas personas en la vida que yo desde el primer día que vi el primer libro que tenía, igual que me pasó con aquella profesora, ¿no? Empecé como a temblar mis manos, de repente iba a coger el libro y decía, esto ya son palabras mayores, ¿no? Antes de abrirlo, ni siquiera sabía, ni había oído hablar nada de él, ni nada, había algo dentro de mí energético que me hacía de alguna manera vibrar. Y yo recuerdo cuando yo leía la teoría de los colores, pues te estoy hablando cuando tenía 14 o 15 años, y me enfadaba y tiraba el libro porque no lo entendía. Claro, ahora entiendo por qué no lo tenía que entender, porque lo tenía que ver. Y a través de un día, de muchas observaciones que había visto los amaneceres y los atardeceres, de pronto vi la teoría de los colores, esos 3 colores primarios de los que habla Goethe, ¿no? El amarillo, el azul y el rojo. Y yo dije, bueno, ¿y por qué son primarios? ¿Por qué salen por sí mismos, no? Entonces me pareció maravilloso. Me acuerdo perfectamente un día que además estaba yo haciendo ayuno, y de pronto pues empecé a ver, estaba todo oscuro, oscuro, y de pronto empecé a ver cómo empezó a salir la luz del sol, ¿no? Empezó una luz y empezó a iluminar la oscuridad. Entonces ese rayo de luz iluminando la oscuridad, ¿en qué se convirtió? En azul, porque apareció el cielo azul. Entonces dije, o sea que el azul es un color primario porque nace cuando la luz ilumina la oscuridad. Y entonces luego me di cuenta que la propia oscuridad que hacía de receptor, frenando esa luz, aparecía esa densificación de la luz que es el sol, el amarillo. Entonces me di cuenta cómo el amarillo y el azul eran precisamente lo que decía Goethe, los encuentros entre la luz y la oscuridad. Hay mucha gente que dice, vamos hacia la luz, la oscuridad vamos a quitarla, ¿no? No, 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 la oscuridad es y lo la mismo. luz son lo mismo, es el receptor y es el emisor. Y gracias a eso encontramos el color. Y si no, viviríamos en blanco y negro, o sea, probablemente no. Mm, Entonces, bueno, y luego ese rojo, ¿no? Que aparecía separando, ¿no? Siempre en los amaneceres, en los atardeceres, ese rojo que impide que el amarillo y el azul se unan. Y entonces son los 3 colores primarios, el amarillo, el rojo, el azul, ¿no? Vivir eso y ver esa experiencia cuando tú realmente estás simplemente memorizando o diciendo, vale, doy por hecho porque Goethe lo dice que son los 3 primeros colores primarios. Y yo cuando de repente lo ves en la naturaleza, lo ves, de pronto es ese eureka, ¿no? De decir, ¿qué ha pasado? Hay algo dentro de ti. Y eso para mí es lo que va enriqueciendo la consciencia. Pasar de entender algo a verlo, a experimentarlo, a que se integre dentro de ti, a que sea algo que ya no tienes que memorizarlo porque es algo que está vivo, ¿no? Dentro de mm. ti. Y eso es lo que realmente hoy día nos estamos perdiendo, ¿no? Se me estaba ocurriendo como que bien estaría, no sé cómo lo ves tú, pero todos aquellos profesionales que están estudiando la naturaleza, decirles, señores, dejen el libro y pasen ustedes un tiempo
dentro de la naturaleza, siendo naturaleza, no, Mm. no leyendo No, acerca de la no, no, no. naturaleza, no tal, sino Formar parte de ella. formar parte de ella, sintiéndola, su temperatura, su olor, sus sensaciones, sus colores, ¿no? Qué maravilloso sería, al igual que ya en algunos países, ¿no? Se está en la receta. Bueno, estuve hace poquito te encantaría este lugar, en Sri Lanka. Mm. Es un centro que han montado es un monasterio budista bastante moderno, y entonces tiene una plantación, 500 personas trabajando en vegetales. Su lema es Food as Medicine, comida como medicina. Tienen un hospital que da atención a todo el pueblo, y la receta, cuando recetan, ellos son monjes, dicen que recetan un equilibrio espiritual, físico y de dieta. O sea, ellos nunca te van a dar un medicamento, lo que te van a dar es una práctica habitual, o sea, espiritual, medita, pasea, no sé qué, práctica de cuerpo físico, hace ejercicio de este tipo, y toma esta dieta, toma este tipo de alimentos, tal no sé qué, y todo lo que plantan ahí es todo sin ningún tipo de químico, ni ningún tratamiento de absolutamente nada, ¿no? Entonces, igual que al científico le vendría bien sentirse parte de la naturaleza, quizás a todos no nos vendría mal que nos recetaran un poquito, oye, váyase usted a hacer una puesta de sol, no pida tanta pastilla, ¿no? Váyase usted a dar un paseo, a respirar el aire, algo tan sencillo como eso. Yo se lo digo a muchos de mis pacientes, por supuesto, les mando como algo muy importante y muy importantísimo, ¿no? para su vida, porque es que es verdad, o sea, es lo que nos conecta y es lo que nos da fuerza, es lo que nos da la energía vital. Yo cuando estuve en la naturaleza, ahí fue donde surgió el escribir mi libro, ¿no? Embriología del universo. Dije, ¿cómo me atrevo a llamarlo así? Embriología del universo, ¿no? A mí me apasiona la embriología del cuerpo humano. Porque imagínate cuando empiezo a estudiar la embriología desde el punto de vista simplemente físico, pues como un trozo de carne. O sea, aparece, ¿no? Y aparece el huevo, la mórula, luego empieza a formarse, ¿no? Las diferentes capas, el tubo neural, o se empieza a hacer las invaginaciones, empezamos a formar parte, ¿no? A darle toda esa forma diferente. Pero claro, yo decía, vale, pero ¿y eso? Somos un trozo de carne que está haciendo eso, ¿qué hay detrás? ¿Qué está moviendo todo eso, no? Y entonces por eso dije, también hay una embriología en el universo, la embriología de nuestro pensar, de nuestro sentir, de nuestra voluntad, toda la embriología de nuestra alma, no es lo mismo que la embriología física, ¿no? Entonces, para mí eso es algo muy importante. Yo doy cursos sobre la embriología del alma, 9 meses, ¿no? De embarazo, pero realmente hablando de cómo el alma se va transformando. Bueno, me parece absolutamente imprescindible el poder hablar, ¿no? Cuando yo doy consulta, cuando yo tengo consultas y con mis pacientes y tal, hablarles de ahí, ¿no? Y responsabilizarles de su salud y hablarles de que lo que estamos haciendo y lo que el mundo está haciendo es nada más que poner interferencias en la inteligencia que tiene el cuerpo humano, que es enormemente inteligente, es brillante, como es capaz, ¿no? de hacer. Yo cada día que aprendo algo nuevo de cómo responde alguna de nuestras células, cómo se produce la apoptosis celular, por ejemplo, que es el suicidio voluntario de una célula y que decide en un momento determinado, por el bien de todo el sistema, yo me tengo que morir, y se produce la muerte voluntaria, que es lo que llamamos la apoptosis celular. O sea, cómo el mecanismo del cáncer, por qué se produce, o sea, son tantas cosas, es la inteligencia que no nos damos cuenta que somos nosotros los que estamos estorbando con todos esos químicos, estos tóxicos, esta contaminación, que estamos impidiendo con todas esas interferencias que nuestro cuerpo realmente funcione de la forma en la que tiene que funcionar, ¿no? De hecho, el ser humano a veces, bueno, yo lo veo con algunos tipos de tratamiento, en algunas enfermedades, que para curar una cosa revientas siete diferentes, ¿no? Y porque quizás no hay esa conciencia del saber que todo está conectado. O sea, no puedes curar solo esto sin que esto implique en muchas otras Y no puedes tomarte un cosas. fármaco sin que no seas consciente que eso te produce efectos secundarios. La iatrogenia, que es precisamente eso, los efectos que producen, los efectos secundarios en la medicina, creo que es la segunda causa de muerte en Estados Unidos.
Es decir, que estamos hablando de que, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿qué estamos haciendo? Yo cuando trabajaba con los adictos hablaba de la diferencia entre uso, abuso, dependencia y adicción, ¿no? Entonces, no es lo mismo, o sea, es una relación completamente diferente entre usar algo, abusar de algo, depender de algo y tener una adicción. Hoy día, los fármacos, esta forma de aplicar, ¿no? De la medicina de esa manera se está convirtiendo en una adicción. No sé, hay personas que no pueden vivir si no tienen 5, 10, 15, 20, hasta 30 fármacos, yo he conocido, ¿no? Y que tienen una relación absolutamente ya casi artificial, en el que el pobre cuerpo tiene que, si le meten por un lado una cosa, tiene unos efectos secundarios, eso le provoca no sé qué, le tenemos que dar otra. Entonces realmente estamos, bueno, estamos mm, adulterando y destrozando un organismo que es absolutamente maravilloso, Ujú. sin darnos cuenta. Entonces, bueno, eso es muy importante. Además, yo me acuerdo que una vez tuve una conversación con alguien que tiene bipolaridad y su equilibrio es una composición de fármacos que va un poco a ojo. O sea, te quiero decir que no hay dos bipolares que ¿No? que le funcione exactamente lo mismo, sino que es un poco ahí como jugar un poco a quimicefa, ¿no? A ver qué combinación le va bien a este, probar, bueno, parece que va bien y tal. Y quizás ahí pensamos, tenemos la fe y ponemos toda nuestra esperanza en el fármaco como la solución definitiva, cuando quizás es algo que ellos que puntualmente te puede ayudar, te puede apoyar como una muleta, pero tú no vas a vivir con una muleta toda la vida, ¿no? Ese es el problema, porque además esto, vosotros precisamente que trabajáis, ¿no? Y esta plataforma en la consciencia, pues es que evitamos, o sea, el que tú atravieses un proceso no es lo mismo que tú ese proceso lo hagas con esas muletas y no estés de verdad despierto. Yo, por ejemplo, yo te cuento, ¿no? Mi caso, que es también un poco debido a mi sensibilidad. Yo tengo la sensibilidad química y yo no tolero ningún fármaco. Llevo 30 años, 35 sin tomarme un fármaco, es nada, ni un analgésico, Nada. ni un nada de nada, de nada, Wow. absolutamente nada. Y he pasado procesos durísimos, pero procesos durísimos como un dolor de muela de esos que no sé si alguna vez has tenido, con una Uf. pulpitis, de esos de nervios que te. Bueno, Y no podías, por no ejemplo. podía tomarme nada porque todo Ostras. eso o sea, mi cuerpo no lo toleraba, no toleraba absolutamente nada. Pero claro, yo no digo que lo tenga que hacer todo el mundo, pero yo sí te digo mi experiencia, yo Pero te si estás hablo de mi experiencia. aquí No, vivita no, coleando y pero te hablo de mi experiencia, maravillosamente. lo que a mí me ha hecho crecer eso, a mí lo que me ha hecho desarrollarme, lo que me ha hecho atravesar Mm, realmente ese proceso de una forma consciente, es algo que no brutal. tiene, o sea, yo por ejemplo, con algunos, ¿no? De mis hijos y cuando eran pequeños tenían problemas de salud y yo les ayudaba a bajar de forma natural la fiebre, les ayudaba a que ellos mismos atravesaran el proceso de una manera natural, ¿no? Porque tú estás ahí y entonces es que sales reforzado. Entonces, eso es una experiencia que no. ¿Cómo venimos al mundo? Venimos por un canal del parto. ¿Qué hacemos cuando nacemos, cuando estamos naciendo? Hay dolor. Estás pasando y atravesando un canal del parto, que eso que nos podían haber hecho de otra manera, porque nos han hecho así, porque nos han hecho así, pero esa inteligencia universal, llámalo lo que quieras, nos podía haber hecho de una manera para que naciéramos de una forma mucho más sencilla. Y Mm. sin embargo, y fíjate qué bonito, nacemos así, de esa manera, porque necesitamos sentir dolor, necesitamos atravesar nosotros el proceso, incluso desde que nacemos, de una forma consciente, con la conciencia que tenemos en ese momento. Mm. ¿Por qué? Pues porque con ese dolor se genera cortisol. Y cuando tú generas cortisol, ayuda a madurar los alvéolos que tienes en el pulmón. Y entonces, cuando vamos a pasar de un medio líquido, en un líquido amniótico, en el que somos como un pequeño anfibio, ¿no? Que estamos simplemente a través del líquido, y vamos a pasar a un medio en el que es aire, entonces el niño tiene que llorar, el niño le tiene que doler, tiene que abrir sus alvéolos y a la vez con ese dolor se genera ese cortisol que ayuda a madurar. De hecho, hay niños que nacen de cesárea y que no tienen ese medio natural y que tienen problemas a veces de maduración de los pulmones porque no se ha generado eso precisamente. Es decir, la propia naturaleza hace que las cosas sean de una manera determinada y que vengamos de una manera determinada. Atravesar los procesos. Otra cosa es el sufrimiento.
Cuando de verdad nosotros sufrimos es cuando nos resistimos a ese dolor. Pero cuando tú ese dolor lo ves como conscientemente, me duele una pierna y lo que me estoy dando cuenta es que tengo una pierna. ¿Cuántas veces pensamos en el día, nos damos cuenta que tenemos una pierna? Probablemente nada más que cuando nos duele o cuando la necesitamos, o me da igual, o me duele un ojo, me duele. Entonces, el aprender a ser conscientes y a saber que el dolor es simplemente ser conscientes de que lo tenemos y acompañarle a atravesar ese proceso, nos hace madurar. Y el propio sistema inmune, fíjate, se ha visto, por ejemplo, que para que el sistema inmune funcione lo más óptimo posible, de la mejor manera posible, necesita calor. Por eso genera fiebre en todos los procesos infecciosos, porque el sistema inmune a través del calor va a funcionar muchísimo mejor, nos va a ayudar a pasar y a hacer todo ese proceso de una manera mucho mejor y vamos a salir, nuestro propio sistema inmune va a salir reforzado. Entonces, toda esa visión que es, como tú antes decías, cuando estás en la naturaleza, es sentir todo el olor, fusionarte con todo eso, con el cuerpo humano, que también es naturaleza, yo que llevo por todo este proceso y porque, bueno, la vida me ha impedido que yo pueda tomar ningún tipo de fármaco, ningún tipo de medicamento, y esto lo he tenido que hacer sí o sí. Y al tener lo que hacer, he sido consciente de todo lo que esto me ha regalado. Claro, pero entonces qué difícil, o no sé, te pregunto, claro, porque ¿y si estamos frenando los procesos de sabiduría que tiene la vida para nosotros, ¿no? Y si con esta depresión que intento quitarme con un fármaco estoy alargando lo que debería estar atravesando. Pero claro, ¿cómo saber, no? ¿Cómo leer los mensajes? No Claro, sé. yo también me lo pregunto, y eso es así, hay que tener mucho cuidado, pero ¿sabes lo que pasa? Que como realmente los mensajes que vienen del mundo, no de la vida, sino del mundo, son: tú te lo mereces, no tienes que hacer ningún esfuerzo, todo tiene que ser así, todo te lo facilitan, yo me ocupo de ti, tú quédate ahí. O sea, es La decir, es solución está fuera. anular continuamente las capacidades del ser humano, ¿no? Pues entonces, claro, si estamos acostumbrados a eso, ante el más mínimo dolor, incluso anímico o emocional, nos ponen un antidepresivo. Yo no te digo que no sea necesario en momentos determinados y en una circunstancia puntual, pero es que hoy día se te muere un ser querido y estás triste y no se soporta estar triste. Te dan un antidepresivo porque no tienes por qué estar triste, porque además la tristeza, la debilidad, tiene muy mala fama. O sea, es algo como que no puede ser débil, se vende todo lo que es fuerte, todo el que resiste y de alguna forma, y todo lo que es, ¿qué necesidad tienes? ¿No? Yo tengo una amiga muy graciosa que en cuanto alguien tiene un problema, pues en lugar de esos problemas te vienen en la vida porque están parte de tu destino y pasar y atravesar tu destino de una manera Es consciente la vida es misma. necesario. Y es que eso es lo que tienes que aprender. Pues cada vez que tú tengas una dificultad en la vida, tú, no, tú lo que tienes que hacer, te tomas un ansiolítico. Así es como nos venden los mensajes en el mundo. Entonces, claro, efectivamente, es como tú dices, ¿dónde ves el punto en el que de verdad es necesario y que de verdad en un momento determinado hay un fuego, tienes que apagarlo y tienes que dar algo, ¿no? O un fármaco, algo que efectivamente que es necesario. Y cuando estamos haciendo lo que te decía antes, ese abuso que ya no es el uso normal que puede ocurrir, ese abuso, esa dependencia, dependo ya de un fármaco, de cualquier. Entonces, bueno, pues todo eso es algo que, como yo he tenido que vivir en el otro aspecto, ¿no? De la vida, pues te puedo decir que de las cosas que más me ha ayudado a todo, a subir, a elevar mi conciencia, a ser capaz de darme cuenta de tantas cosas, es precisamente a no meter tantas interferencias, a conocer a mi cuerpo con todos sus procesos naturales. Venga, ahora vamos por aquí. Y yo acompañarles. Venga, ahora vamos por aquí. Ahora me toca esto. Yo he pasado procesos de desintoxicación, de verdad, de no poderme mover de la cama, de no poderme tocar un solo dedo, porque como me tocaras algo, los dolores eran verdaderamente terribles, de no poderlo soportar. Y saber simplemente en esos momentos observar a mi cuerpo y decirle, no pasa nada, lo vamos a pasar y lo vamos a atravesar. Y de aquí a poco tiempo ya verás cómo. Y es una fuerza la que te viene detrás, que es algo de verdad Es que que merecería la pena probar. la vida nos da mensajes. A ti te puso un ultimátum. Sí, O sea, desde luego. O sea, en mi caso, total. o sea, ahí no tenías que decir, ¿será un mensaje? No, no, no. O sea, es que no me queda otra, ¿no? Te quiero decir, qué brutal, ¿no? Mm, Qué duro y qué rico a la vez, ¿no? sí. Como a veces precisamente ese dolor es el que transforma o el que enriquece, ¿no? De alguna manera. Em,
de nuevo, me encanta porque me lleva esta conversación a algo que me encanta, que es, oye, ¿y si dejamos de vivir tanto desde la mente para vivir desde el corazón? ¿Y si dejas de pensar tanto la emoción para empezar a sentirla? Porque al final luego, paradójicamente, acabamos yendo a terapia para llorar lo que no has llorado en tu casa, concho, que lo tenías que haber Es llorado. verdad. Y está bien, porque Sí. llorar no es malo, No, no, no eres débil, todo lo no contrario. eres... La vulnerabilidad no es mala, pues permítete, ¿no? De repente pasar una tarde llorando algo, bueno, pues deja que el proceso actúe, ¿no? De alguna manera. Claro, pues lo que te decía, los mensajes del mundo no nos dejan, no nos lo No, no, permiten, no, no. porque seguimos siendo un poco adolescentes. Tú sabes la época de la adolescencia, que es necesito pertenecer al grupo. Y entonces cuando tú eres adolescente, en un momento determinado, esos momentos peligrosos también de meterte en la droga, de tal, porque es un poco que te tienen que aceptar, que me acepten, que me quieran, que me reconozcan, es ese momento, ¿no? Ahora también en la sociedad necesitamos que nos acepten. Necesitamos que nos reconozcan continuamente. Entonces muchas veces no escuchamos quiénes somos, sino lo que nos piden, esos mensajes que nos mandan. Entonces no puedo demostrar debilidad, no puedo demostrar efectivamente vulnerabilidad, no puedo demostrar sensibilidad, porque la sensibilidad está unida a la debilidad, no puedo, es decir, hay toda una serie de mensajes que no se permiten. Y entonces, como no se permiten, vivimos muchas veces contenidos con esa dificultad de expresar, como tú dices, me quedo y lloro. Y qué cosa tan bonita, ¿no? Ver un alma humana llorando y expresando eso. De hecho, el llanto está súper presente en nosotros desde los inicios. Es nuestro primer lenguaje, de hecho, ¿no? Exactamente. Sin El niño, embargo, fíjate, el sin bebé. embargo, te topas con el no llores, no hay que llorar, no, ya está, no, no serás un llorón. Sí, Venga, tal, no estés enfadado, ponte bien, venga, tal, no sé, como si fuera tan fácil y estuviera en tu mano, ¿no? De repente, pum. exactamente. Entonces, claro, a mí me llegó a pasar, yo viví tan desconectado, vivía, razonaba todas las emociones, yo iba a un tanatorio porque moría un amigo y tenía que fingir tristeza porque estaba absolutamente... O familiares míos, ¿no? Bloqueado. Acabas bloqueando. Cuando llega el bloqueo es cuando llega la montaña rusa, que es una montaña rusa y que es maravilloso también, ¿no? Pero cuando, o sea, ahí es cuando te puedes tirar 2 horas llorando, estás como recuperando, ¿no? Un montón de cosas que habías bloqueado atrás porque sin querer o sin saber es como estar impidiendo que la sabiduría opere de la manera Es natural. que ves tantas cosas desde ahí. Eh, yo he escuchado a escritores, ¿no? Rilke decía, que me encanta, el poeta Rilke decía que desde la tristeza y desde el llanto y desde el dolor es cuando más te inspiras muchas veces. Es decir, surgen cosas maravillosas cuando abres, ¿no? Eso, ¡buah! Que de repente surge el llanto, surge la tristeza. Es precioso vivirlo, si es que pertenece también al ser humano. Entonces está muy bien porque el sentimiento, mira, hay una cosa que he aprendido hace poco que me encanta, el sentimiento nos hace es muy valioso, pero porque nos hace conocernos a nosotros mismos, nos hace darnos cuenta si somos resentidos, si somos rencorosos, que es diferente, si tenemos envidia, si somos, o sea, todo, y nos hace conocernos las emociones. Y los sentimientos, tal y como dice, ser sentimental lo atraviesa a través de la mente también. Pero claro, estamos en otro plano superior que es el que hemos venido a aprender, que es el Mm, amor. El amor no es un sentimiento, el amor es un estado. Y cuando escuché esta definición me encantó. El amor es un estado que solo sabe y solo puede amar, porque no sabe hacer otra cosa. ujú. Entonces, por eso el amor a veces es la ley del absurdo, porque en el fondo es ama a tu enemigo, ama a quien no te quiere, porque claro, amar a quien te quiere es muy fácil, pero ese concepto diferente, ¿no? En querer, amar, quiero, es poseer. Ahí está en un plano de sentimientos. Yo te quiero, ahí aparecen los celos, te quiero para mí, te quiero. Y estamos en un plano de sentimientos, pero cuando somos capaces de subirnos al plano del amor, que ya nos salimos del sentimiento para entrar en un estado, pues realmente eso es la consciencia. Eso es Cuando vas subiendo ahí. maravilloso. Esa es la Y consciencia. sobre todo darte cuenta de que amar a alguien no depende de ese alguien. Y yo te puedo amar aunque me hayas hecho daño. Eso es. Y Y está no depende bien. de su respuesta. Y independientemente de lo que hayas hecho por mí, hecho hacia mí, de si me amas o me odias,
sintiendo Eso tu es, odio yo te puedo eso amar es. y eso es maravilloso. Es lo que hemos venido. Yo creo que el propósito de nuestra vida es aprender a amar, que no es nada fácil. Una cosa es hablarlo y decirlo y tal, y otra cosa es de verdad ser capaces, ¿no? De salir del sentimiento para entrar en ese estado de amor. Claro, es que ahí también llega hablábamos de vivir desde el corazón y no desde la mente. Desde la mente voy a pensar lo que tú no has hecho por mí, lo que no me has dado. Eso es. Desde aquí, si tengo compasión, entendería que estás haciendo lo que puedes. Ah, y surge. Sí. Y como todo ser humano que venimos aquí sin tener ni idea, intentamos hacer lo que podemos para no sufrir y normalmente no lo logramos porque nos pegamos tortazos, ¿no? Pero es que es maravilloso cometer errores, ¿no? La definición del maestro. Es que el maestro no se equivoca nunca, ¿no? Claro, porque ya se ha equivocado todo lo que se tenía que haber equivocado. Ha cometido todos los errores, ¿no? Que tenía que... Yo, por ejemplo, tengo un hijo que tiene 30 años. Bueno, tengo varios hijos, pero uno de ellos que hace poco pues ha tenido un problema y tal, ¿no? Y entonces me contaba, me decía, me venía un día llorando, mamá, esto y tal, y estaba el pobre desesperado y me ha angustiado y tal. Y entonces yo de pronto le dije, pero Jaime, pero qué suerte tienes. Claro, me miró diciendo, mamá, ¿qué me estás diciendo? Te has vuelto loca, ¿no? Qué suerte tienes. Tú fíjate el pedazo de pedrusco que te están poniendo en la vida para superar. O sea, si tú logras, y no es por casualidad que te ha tocado esto, y si además te ha tocado es porque tienes el potencial para superarlo. Si tú logras superar esto, fíjate, vas a hacer un salto cuántico, vas a aprender esto y esto y esto y esto y esto. Bueno, pues lo pasó, trascendió, no se metió a antidepresivos porque qué pena y qué dolor y cómo voy a superar esto. No se dedicó a convertirse en víctima, sino que dijo, venga, voy a superar este pedrusco, como hacemos un deportista, ¿no? Venga, voy a subir hasta esa colina. Y lo ha superado. Y ese salto que ha dado de consciencia, de aprendizaje, de fortaleza interior, eso lo evitamos siempre. Si tú lo atraviesas, que es a lo que íbamos, lo que te decía, si tú eres capaz de atravesarlo y estar ahí presente, y ahora tiene que, para mí es curioso porque tiene otra mirada, tiene otra alegría interior, es esa alegría de lo he atravesado yo. Es que, claro, todo esto implica un cambio de mirada. Yo lo que suelo decir es, oye, es que el error es el camino. No te estoy diciendo que hagas todo lo posible por cometer errores, pero que ahí está la gran lección de sabiduría que te estás perdiendo. O sea, Exactamente, enhorabuena, bien, exactamente. ahora ponte en marcha, ahora que ya lo sabes, ¿no? Además, después del error o también pensando en el llanto, luego, después de superar eso, llega una maravillosa sensación. ¿Sabes? Cuando te pones a llorar, sueltas algo que llevabas ahí guardado y te quedas como, wow, y esa Sí, noche sí, duermes que sí, ninguna sí. pastilla te iguala esa dormida Maravilloso. descansada que te vas a pegar de algo que llevaba a lo mejor años ahí metido y no habías sacado, o ese, ese, ese tema que no querías afrontar, ese error que estaba en tu conciencia y que no estabas afrontando, y cuando lo haces, llega la medicina, ahí llegan los efectos Esa es de la esa pastilla medicina. natural que te Eso acabas de tomar es. afrontando las cosas, Eso ¿no? es. Y estimulas tus propios neurotransmisores, tus propias drogas endógenas que las tenemos y las estimulamos. Eso cada vez ya se sabe más y desde el punto de vista médico somos capaces, ¿no? de estimular eso. Mira, hay una película preciosa que se llama Radical, que está en Filmin y me pareció preciosa. Porque claro, ¿cuál es el problema? El problema es que desde el colegio ya nos están educando a no cometer errores. Y entonces es muy bonito porque es un profesor muy genial y entonces es en una especie de barrio en Sudamérica, ¿no? En una zona muy barrio bajera, con bueno, una tremenda gente muy humilde, ¿no? Y entonces llegan a la clase, entonces el profesor les empieza a preguntar y nadie se atreve a contestar. Y entonces dicen, pero ¿cómo no contestáis ninguno? Y ya uno dice, es que me da miedo equivocarme. Y entonces dice el profesor, no, eso es lo que tienes que hacer. Es que te tienes que equivocar. Si lo que yo quiero es que te equivoques, dicen, es que si nos equivocamos nos suspenden y tenemos que repetir. Dice, vale, vamos a hacer un acuerdo. Os voy a poner un 10 a todos. Da igual, lo hagáis lo que hagáis, os voy a poner un 10 porque esto es un examen para la vida. Y entonces empiezan cometiendo errores, atreviéndose a decir, a expresar sus dudas, a tal.
Y es preciosa la película, ¿no? Y cómo van viendo, cómo les enseña a pensar, a ser librepensadores, a cuestionarse las cosas, cometiendo errores. Y es preciosa. Y eso es realmente la enseñanza, que ya lo decía Platón, ¿no? Realmente la persona, el educador, viene de educere, viene de parir. Es decir, es ayudar a que las personas saquen lo que tienen dentro, no es a embutirles todo lo que los libros dicen, boom, sin ningún sentido, ¿no? Además queremos como imitar o llegar a ser algo que es una ficción. No existe ninguna persona en el planeta que no haya cometido un error. Es imposible. Posible. Y si eso es lo que crees, es que no te lo está contando. Claro. O tú no lo estás viendo. O es otro tipo de error que tú consideras que para ti es un error o no lo es. Pero es como intentar llevar una vida que es completamente imposible. Pero Oye, yo te es que la pregunto, frustración está garantizada. Alex, ¿es que existe la perfección? Porque eso es lo que jugábamos a ser dioses cuando yo te decía antes, es que existe. O sea, esa tendencia, ¿no? Que cada vez más seres humanos tienden al perfeccionismo, a hacerlo todo perfecto. Disfrutan tan poco en el camino de lo que están haciendo muchas veces, ¿no? Porque yo recuerdo una vez, ¿no? Pues, estábamos preparando la boda de una hija mía, ¿no? Y había una persona que necesitaba que todo estuviera tan perfecto, tan perfecto, tan perfecto, que fue una angustia, era un estrés. Entonces, claro, todos los pasos que... Y yo recuerdo que le decía, no, suficientemente bien. Pero claro, Te estás tenemos... perdiendo la boda. Exactamente, vamos a hacer las cosas suficientemente bien. Y además es tan importante hacer suficientemente, porque ¿sabes lo que pasa? Que la palabra suficiente la tenemos muy mal, también tiene muy mala fama, porque suficiente cuando tú sacas en el colegio es un 5 pelado, y me he salvado por la... Pero cuando tú, por ejemplo, estás comiendo y cuando dices, ya, suficiente, es que ya no puedes más. No, no, esto es suficiente. Quiere decir, ya, estoy pleno. Por lo tanto, suficientemente bien es encontrar esa plenitud dentro de la imperfección. Porque no puede existir la perfección. Es que para mí hay una frase que es muy poderosa, que es eres suficiente. Eres suficiente. Eso es. Suficiente está muy Es que bien. está muy bien. Es que es perfecto el Ser suficiente. suficiente Eso es es. perfecto porque estás en armonía. Exactamente. No estás de más, No, no. ni de menos. Ya, Es estás ya. suficiente. Ya, es suficiente. Bien. Ya no más. O sea, es que eso es por eso te digo que eso es lo perfecto aquí, en el plano humano. Suficiente, suficientemente bien, ¿no? Es la palabra también que cuando hablamos de naturaleza y tal, que es la que me viene, ¿no? La de armonía. El ser humano no está en este planeta en armonía, está en permanente lucha todo el rato, ¿no? Y separación de esa naturaleza, que es horrible. Has mencionado, y te voy a cambiar un poquito de tema, aunque está muy relacionado también. Porque, bueno, en realidad parte también de la naturaleza. Has mencionado dos cosas. Cuando estás en la naturaleza, te vino la idea de tu libro. Y también mencionabas que cuando estás en la naturaleza, esto es una creencia que yo tengo, ¿no? Cuando estoy en la naturaleza me ayuda a estar aquí y ahora, ¿no? Los olores, las sensaciones. Parece como que apagamos un poco aquí, vivimos un poco más aquí y de repente ocurren otras cosas, ¿no? Y te llegan otras cosas. Y estoy, sin hablar de ella, hablando de la intuición. ¿Qué es la intuición? ¿Qué me puedes decir de la intuición? Bueno, para mí, fíjate, te voy a hablar porque para mí están en el mismo equipo. La intuición, la inspiración y la imaginación están en el equipo de la inteligencia. Es la inteligencia del universo, es decir, tiene que ver con esa intuición que surge desde el corazón, que surge desde lo que es verdad, desde lo que es auténtico y que es algo que no viene por la razón, que no utiliza para nada el método de la razón y que simplemente acallamos continuamente porque no nos lo creemos, porque nos da miedo, porque cuántas veces, ¿no? Alguien en un momento determinado ha tenido una intuición de algo, no le ha hecho caso, ha pasado eso por el filtro de la razón, ha hecho caso a la razón, porque es lo que nos dicen, cuidado, que hay que estar continuamente razonando, ¿no? Tal, y entonces de pronto se ha dado cuenta que eso que ha silenciado era su intuición, ¿no? Es esa verdad interna de sabiduría que tenemos, ¿no? Y entonces, para mí, la intuición tiene que ver con la esencia que nos ayuda al pensar verdadero, al pensar intuitivo. La inspiración es lo que tiene que ver más con el sentir y la imaginación con la acción, como imagen. Yo no sé si tú sabes, pero se han visto, por ejemplo, que los niños con dislexia, las personas con dislexia, no les cuesta tanto leer y cambian las palabras porque una de las cosas es que piensan en imágenes.
Entonces ven imágenes continuamente y están viviendo en esa imaginación verdadera, que no es lo mismo que la fantasía. La fantasía no tiene leyes, la imaginación verdadera sí las tiene, ¿vale? Entonces, para mí la intuición y la inspiración y la imaginación verdadera son ese equipo de qué forma realmente la inteligencia, que tiene que ver no con la inteligencia intelectual, sino con la inteligencia de la sabiduría, del saber que dura, del que está por encima, del que lleva el águila, que es capaz de ver todo el plano de visión, no el punto de vista, ¿no? Yo siempre digo, mi punto de vista es, yo veo aquello, si a mí me dices qué veo, te voy a decir, pues mira, veo esto y veo una librería. Tú me hablas del tuyo y me estás contando lo que hay ahí detrás. Veo una montaña, veo unos árboles. Pero qué barbaridad, ¿cómo puedes ver eso si yo veo esto? Y ahí viene la discusión. Claro, si cambiamos ese punto por un plano, y entonces yo veo lo que tú ves y tú lo que veo yo, y por la visión en lugar de la vista, entonces es cuando conseguimos ese saber. Y ahí está colocado la intuición, la inspiración y la imaginación. Y cuando además cuando tienes esa capacidad de visualizarlo, sin querer ya te estás acercando mucho más a ello, ¿no? Pero vamos, totalmente, es que estás dentro de ello. Porque Es que estás en ello. lo estás visualizando, lo estás prácticamente sintiendo ya, ¿no? Eso, está integrado en ti. Estás en el camino sin darte Sí, cuenta, sí, sí. estás Te fundes. estás Sí, llegando a ello, ¿no? sí. De alguna manera. Yo hablo, por ejemplo, mira, una cosa que me parece interesante, y lo hablo en mi libro, la diferencia entre estar en presente y en presencia. Muchas veces la gente, es que estoy en presente. Bueno, hay una diferencia que hay que saber discernir. Cuando a mí me llevó a la naturaleza, me di cuenta de esa diferencia y entonces estaba en presencia pura. Y cuando alguien me pregunta, ¿qué es la naturaleza? Digo, esencia y presencia. ¿Por qué? Pues porque fíjate, yo pongo el ejemplo, ¿no? Imagínate un violinista que está en un concierto y está ahí tocando el violín y en ese momento está tan metido en lo que está, en lo que está haciendo en la música. La música y él es lo mismo, están metidos absolutamente y en un momento determinado se separa y dice, ¿les estará gustando? En ese momento sigue estando en presente, es decir, no está pensando lo que voy a hacer cuando termine de aquí, ni lo que hice ayer. Está en el momento. Les estará gustando, está en el momento, pero ya hay una dualidad, ya se separa. Sí. Ya en ese momento hay una separación y ahí está en presente, pero no en presencia. Cuando estás en presencia es cuando tú dices, es lo que explicabas tú antes, no estás en los olores, en los sabores, estás en ellos, lo estás sintiendo dentro de ti, eso es presencia. Eso es lo que yo llamo el vivir la vida en su intensidad. Ujú. O sea, siendo consciente de este momento con toda mi atención y disfrutando de este momento que normalmente pues pasa por alto porque yo estoy en mi historia y no sé qué. Estoy yo con un tema, una encuesta que hemos hecho de espiritualidad y hablábamos de qué es una vida espiritual. Para mí es eso, es vivir la vida en su máxima intensidad. Exactamente. Porque además, yo también, cuando dicen no hay que estar aquí ahora, yo no, si no puedes estar más que ahora, no puedes estar mañana ni puedes estar ayer. Siempre estás ahora, pero no te estás dando cuenta. Exactamente. Entonces, ya que estás ahora, pon atención, porque estás aquí. Métete en ello. Métete Métete en en ello. Y no es solo, o sea, siente incluso, o sea, siente que formas parte de Formas ello. parte, sí, 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 sí. Temperatura, tal, hay indicadores, o sea, estar dentro del momento. Vivirlo en profundidad, sí, sí. Para mí eso es la vida consciente, es la vida espiritual. Claro, es que es eso, porque además el amor, fíjate, si yo siempre digo, Alex, que el mayor acto de amor, ¿sabes cuál es? Esa atención plena. Es decir, el que tú y yo estemos hablando ahora mismo, el que podamos llegar a tener una comunión, que es una verdadera comunicación, es que ahora mismo no hay nada más que esto, no hay nada más que Alex con esa cámara, con todo lo que me estamos hablando, no existe otra cosa, es decir, estamos... Y entonces eso es un acto de amor, porque tú imagínate que, que estamos hablando con alguien y que en el fondo, aunque estemos mirándole, pero sin embargo estamos pensando, oye, qué horror, que me tengo que ir, que mañana tengo que hacer no sé qué, que tengo... O sea, estamos con nuestro... No hay, o sea, no hay una entrega, no hay una comunión, no le estoy entregando nada. La entrega que yo le pueda hacer de mi atención a alguien, a la naturaleza, es el amor. Y esa es la consciencia y esa es la espiritualidad. Es que es así. Absolutamente, me encanta lo que dices, porque además, para mí la escucha es un acto de amor, porque además yo te estoy escuchando y te estoy diciendo que tú importas en el mundo. Lo que tú dices tiene una importancia. Y yo
pudiendo estar con cientos de miles de cosas, no estoy a esas, estoy a esa porque tu mensaje importa en el mundo. Para mí es un acto de amor el sencillamente escuchar a alguien. Para escuchar a alguien tienes que estar presente, si no le puedes estar oyendo, ¿no? Claro, y fíjate, hoy día, por ejemplo, yo este verano, ¿no? Que estaba un día en la playa y me llamó muchísimo la atención, había 3 chicas cerca de mí y estaban las 3 chicas, cada una con su móvil, y estaban las 3, por supuesto, ni mirando al mar, ni mirando la arena, estaban las 3 cada una con su móvil, Pues que el hablando a móvil, través del móvil, y no con ellas, es decir, que estaban hablando con otras amigas que no estaban ahí. Entonces digo, ¿qué es esto? es Esa es brutal, la falta absoluta de comunicación. brutal. ¿Es brutal o no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Es algo tremendo. Es que es muy difícil estar presente, ni siquiera cuando vas al médico. Tienes que esperar la consulta, no estás presente con el dónde estás en el móvil. Ya no tienes momentos contigo No mismo. tienes momentos, no. No. Pero ni contigo mismo, ni con la Ni amiga siquiera que la has persona que quedado tienes con al ella, lado. vamos a la playa juntas. Entonces, si ahora estoy contigo, voy a estar contigo y luego hablaré con la que estoy hablando ahora por teléfono. Pero luego, o sea, es realmente, vuelvo otra vez a lo mismo, a que uso, abuso, dependencia, adicción. Mm, Hay gente que usa el móvil, hay gente que abusa del móvil, hay gente que depende por trabajo, y hay gente que es adicto. Es decir, patológica como cualquier adicto, que es compulsión, pérdida de control y obsesión, por lo que sea. Puede ser por el móvil o puede ser por la sustancia. Eso hoy día hay un problema enorme porque hay muchísima gente joven que es adicto, que ya tiene una relación patológica, ya han pasado del abuso y de la dependencia incluso a la adicción. y con 12 años ya. Sí, He sí, visto algunos ya sí, que sí, con 12 años están en un cumpleaños sin estar en el cumpleaños. es así. Que dices, madre mía, un Sí, niño sí. que no juega, ¿qué Sí, pasa? sí, sí, sí. Y obsesionados por despertarse porque tienen el móvil o duermen con el móvil al lado y obsesionados por despertarse y antes de hacer nada ni de inmediatamente cogen el móvil. O sea, eso es lo que estamos llegando hoy día. De nuevo me llega un poco en casi todos los aspectos de la vida a la misma conclusión. El ser humano oscila, ¿no? Estamos siempre en la búsqueda permanente de equilibrio, ¿no? De hacer uso de las cosas sin caer en el abuso, pero con todo, ¿no? Si, bueno, puedo tener miedo por esto, pero un miedo, joder, que sea acorde a algo coherente, a algo armonioso, ¿no? Estamos como buscando la armonía permanentemente, ¿no? El equilibrio, ¿no? Ujú. Yo siempre cuento un ejemplo. Yo cuando estuve en Inglaterra, bueno, antes yo bebía muchísima Coca-Cola, ahora no bebo, pero me pedí una Coca-Cola cero y me dijeron que ahí no existía la Coca-Cola cero. Y dije, ¿cómo? Digo, no, o light o normal. Digo, ¿pero qué es esto? Me meto en internet. La Coca-Cola cero está prohibida en 11 países del mundo, entre ellos Inglaterra o Canadá. En España es legal, tal, porque 11 países, 11 ministros de sanidad han dicho que tiene un componente cancerígeno y que no es seguro para la salud del ser humano. Entonces dices, ostras, 11 ministros sí, o 11 lobbies, tal. Y ahí te quedas como, ostras, yo siempre desde chiquitito he tenido como fe ciega en las cosas, pero cada vez tengo menos fe, que a veces yo lo puedo entender, que el ser humano reina la pasta, reina vender, reina tal, es la esencia de la empresa, ganar dinero. Pero joder, a veces ves cosas de estas y dices, madre mía, y aquí yo veo todo mi entorno de gente tomando Coca-Cola cero como si fuera tal. Y hablando de Coca-Cola puedes hablar de otras cosas. Yo conocí a unos emprendedores franceses que habían descubierto, que estaban investigando para un químico que hacía que la vida longeva de los yogures y de los productos tal. Y eran chavales jóvenes que querían pegar el pelotazo y vivir el sueño. Ujú. Y ganar dinero Ujú. y tener el reconocimiento de haber descubierto algo brillante. ¿Qué querían ellos? Joder, pues pasar los filtros que haya que pasar y hacer un poco lo que haya que hacer para que esto me lo validen como que es saludable. Entonces, claro, si ves ese lado, puedes entender pues que a veces, joder, es un poco, no sé, no fiarnos de las manos del ser humano o
o de la intención No nos de podemos de fiar. los lobbies y de las industrias que... No nos podemos fiar, pues tú lo pones con el ejemplo de la Coca-Cola Cero, pues que eso todo puedo hablar de montones de cosas, o sea, yo trabajo en eso y estamos todo el santo día, incluso luchando a nivel institucional con el Parlamento Europeo, poniendo denuncias a la Comisión Europea porque están permitiendo el glifosato, que es un pesticida que es súper tóxico, cancerígeno, disruptor endocrino. Estamos hablando, por ejemplo, en Canadá y en Francia, el bisfenol A está prohibido, es un disruptor endocrino relacionado con el cáncer de mama, con el cáncer de próstata, que ha subido un 35% en las últimas décadas. Y resulta que España, pues sí, y todos los demás países sí, y Francia, resulta que, ¿qué pasa? Que el bisfenol A en los franceses produce cáncer, en los españoles no. O sea, con que haya un solo gobierno que porque haya puesto más dinero para investigación o lo que sea, ha averiguado eso, tendría que existir una ley que inmediatamente dijera, cuidado, Warning. todos los países, nadie puede usarlo. Pues no es así, porque en España, por ejemplo, una de las fábricas que más potentes que hay es del bisfenol A. Y como hay muchísimos trabajadores y cómo vamos ahora al paro, transfórmela usted en lo que quiera, pero lo que no puede ser eso justificación para que la gente tenga cáncer, que ahora mismo está pasando ya en Estados Unidos a la primera causa de muerte, el cáncer. Entonces, claro, son cosas que yo llevo trabajando en eso continuamente. Y una de las cosas que el proyecto que estoy metida es una UPA, que es una unidad de control ambiental, gente que vamos a tratar contaminación de metales pesados, de mercurio, de cadmio, de arsénico, problemas de enfermedades autoinmunes que están todas vinculadas con tóxicos, todo relacionado con muchas enfermedades y sobre todo también para prevenir. Cuidado, ¿cómo puedes prevenir? Haciendo un control ambiental, ¿cómo? Y damos pautas educativas, pues mira, tienes que dejar esto, tienes que cambiar esto y que sea un proceso en cada uno, pero ayudarles a que realmente, porque es que nos estamos muriendo antes de tiempo porque estamos envenenándonos, así de claro. Y no muriéndonos, enfermándonos, porque a veces ni siquiera te mueres, pero enfermas. Claro. Sí, porque además está por un lado oye, si tuviéramos toda la información, seguramente haríamos muchos cambios en la vida, aunque el ser humano a veces... Aunque lo sepa. Coño, o sea, alcohol y tabaco, hello. O sea, no puede estar más probado que es veneno puro. Sí. Y hay un bar por cada manzana en España, Que hay más bares en Vallecas que en toda Irlanda, te quiero decir. Sí, total. Que a veces, no sé, es como, sí, hay que tener la información, pero es que es como, oye, macho, es que ni teniendo la información, tío, te quiero decir. Porque la consciencia es otra cosa diferente, no solamente es información. Entonces, si tú solamente tienes información, probablemente no te sirve para nada. Si tú tienes un nivel de consciencia en el que tú sientes que eres un ser espiritual y tú tienes ya cambia la cosa. Entonces es cuando de pronto sientes que eso no lo puedes hacer. Pero la información pura y dura, de conocimiento, no funciona. Está claro. Ahora mismo la gente joven casi fuma más que antes y se cambian las cajetillas. Esto produce cáncer, te lo cambio por impotencia, te lo cambio por no sé qué. Y está igual. ¿Entiendes? Entonces, no solamente es información, es consciencia, que es además es otro cambio cualitativo. Bueno, pues por un mundo más consciente estamos aquí, a ello vamos, y por lo menos que la gente sufra un poquito menos. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alex. Piensa por ti mismo. Wake up.